si ya estoy transmitiendo. Hola, ¿se me escucha? Cintia, hola Cintia. Vamos a ver, ya estamos transmitiendo. Hola Mariana. Bien, ya estamos en línea, ya las leo. Perfecto. Estamos iniciando, probando hacer estas transmisiones. Vamos a ver qué pasa. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Está muy bajo, muy fuerte. Esto de la tecnología es nuevo. Bien, pues vamos a ver. Vamos a iniciar con esto. Somos poquitos por el momento. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ya veremos cómo se da esto. Vamos a empezar con un tema que me pidió Mariana, que es el miedo. Vamos a ver qué podemos platicar acerca del miedo o los miedos. Y a ver qué preguntas surgen y vamos a ver qué pasa. Todos hemos experimentado ese sentimiento que nos invade cuando no sabemos qué hacer, cuando se nos presenta algo inesperado. Entonces es cuando de alguna manera sentimos lo que es el miedo. Todos lo hemos experimentado de diferentes maneras. A ver, vamos a... Bien, ok. Sí, les decía, todos hemos experimentado esa sensación de miedo. Todos hemos tenido nuestras propias experiencias de miedo. No a todos nos da miedo lo mismo, ni de la misma manera, ni presentamos los mismos síntomas. Pero creo que todos de alguna manera lo hemos vivido. Hemos aprendido también a buscar ciertas salidas bastante ingeniosas algunas para no dejarnos dominar por las dificultades. Sabemos cuáles son las cosas que nos causan miedo y tratamos de evitarlas. Y también hemos desarrollado como una facilidad para detectar todo lo que nos da miedo y de esa manera podemos evitarlo o simplemente no estar tan estresados ante esas situaciones que nos dan miedo. Hola Sandra, y hasta por aquí Sandra también. Buenas tardes Sandra. En sí, entonces les decía, los miedos todos los hemos experimentado, se nos presentan de diferentes maneras, pero hay varias cosas que creo que son importantes que hay que entender acerca del miedo. El miedo es una emoción de las más primitivas que existen y tiene una finalidad que es la de darnos la posibilidad de la supervivencia. Los antepasados les permitía a ellos afrontar todas las amenazas que había y así fue como se mantuvieron con vida y toda esa información nos la han transmitido de alguna manera a través del inconsciente a todos los demás. Así que ya tenemos ciertas cosas que sabemos que son amenazas y ante las cuales el miedo nos ayuda a, a que no vayamos a sufrir algo, algún peligro y podamos seguir con vida. Es un poderoso instinto que nos mantiene lejos de las situaciones peligrosas
y lo hace en muchos casos desencadenando una serie de reacciones que nos hacen actuar sin darnos cuenta. Tenemos ciertas reacciones que son ya autómatas, son automáticas, son reacciones que tenemos inconscientes, y el miedo son los que nos los activan por medio de una serie de reacciones químicas que nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo para que podamos llevar una acción. Entonces el miedo es algo totalmente natural, es instintivo. El cerebro humano, como les comentaba, es un órgano profundamente complejo, con más de 100 millones de células nerviosas que forman una intrincada red de comunicaciones. El cerebro tiene una gran cantidad de redes neuronales que se van formando a través del tiempo y con la experiencia, y es muy complejo el funcionamiento del cerebro. Algunas de estas comunicaciones conducen al pensamiento y a las acciones constantes, mientras que otras producen respuestas autónomas. Debemos aprender a naturalizar esta emoción. De lo contrario, esta emoción nos puede llegar a manipular nuestras vidas hasta el punto de que se vuelva un trastorno patológico, que es cuando ya comienzan las fobias. Se debe aceptar el miedo ante el peligro y entender sus más estrictas connotaciones. De esta manera seremos capaces de aprender a regularlo. De otra manera, muchas veces tratamos de evitar el decir que tenemos miedo, el aceptarlo, y esto hace que se vuelva un problema todavía mayor, el reprimirlo. Entonces, como les comentaba, el miedo es primeramente algo natural, es instintivo, nos permite alejarnos de los peligros, es vital para la supervivencia. Pero hay que hablar también lo que vendrían siendo los tipos de miedo para empezar a entender el miedo en sí. Cuando nos enfrentamos al miedo, nos encontramos con 3 reacciones diferentes que podemos tener. La respuesta autónoma del miedo surge mucho antes de que nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. El miedo es algo que se siente primero antes de que nosotros podamos ser totalmente conscientes de ello, porque es una respuesta automática al peligro. Y existen básicamente 2 tipos de miedo. Pero primero voy a hablar acerca de las reacciones que les comentaba. Tenemos 3 reacciones identificadas, generalizadas, que se pueden decir que casi todos reaccionamos en alguna de esas 3 maneras. Aquí Mariana Ovejero nos comenta si es automático el miedo. Bueno, vamos a tratar de darle claridad a eso. Primero voy a hablar de las reacciones. Las reacciones más conocidas o más comunes son las de lucha o las de huir, o solemos huir del peligro o solemos luchar contra el peligro. En inglés le llaman fight or flight, que es pelear o volar. Es como se le bautizó en inglés, y es la reacción fisiológica que se tiene lugar en nuestro cuerpo cuando nos asustamos. Normalmente se suele escuchar que ante una situación de peligro que nos llega a generar miedo, existen 2 tipos de reacciones. Una es la reacción de huida, como les decía, que busca ponernos a salvo del peligro lo más pronto posible, y la otra reacción es la de ataque o la de lucha, para buscar disuadir al contrario o el miedo atacándolo con un comportamiento agresivo. Este último caso tiende a darse cuando el individuo se siente obviamente capacitado para poder defenderse a sí mismo con éxito. En caso de no tener la situación a su favor, lo más lógico y seguro es que el comportamiento sea de huida. Pero hay una tercera opción, que es la de quedarse paralizados al mostrar una actitud. Puede ser también una actitud sumisa o intentar
pasar desapercibido para el otro. Este tipo de comportamiento también lo tienen incluso los animales. Las tres tipos de reacciones lo podemos observar incluso en los animales, que es la de huir, la de pelear o quedarse totalmente inmóviles. Esto es porque, como les comentaba, es algo instintivo. Nosotros también tenemos el instinto, al igual que los animales, por eso reaccionamos automáticamente, casi todos, en cualquiera de estas tres opciones. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de reacciones, que es la de huir, la de pelear o la de quedarnos inmóviles. No todos reaccionamos de la misma manera, todos traemos... Exacto, es lo que nos comenta Cintia, es como cuando uno dice me quedé en shock, es quedarse paralizado. A veces también cuando tenemos miedo a una persona, no tanto que nos quedemos paralizados, sino que somos sumisos y solemos hacer lo que no queremos ante esas personas. Es otra manera de reaccionar ante el miedo. Pero básicamente son esos tres tipos de reacciones. O huimos de lo que nos da miedo, peleamos contra lo que nos da miedo, o nos quedamos paralizados o nos comportamos de una manera sumisa ante lo que nos da miedo. Como les decía, el miedo es un fenómeno bastante complejo que no siempre se manifiesta del mismo modo ni tiene las mismas causas. No a todo nos va a causar miedo lo mismo. Es una sensación angustiosa y provocada por la presencia de un miedo real o una amenaza irreal. Que esto aquí es donde vamos a empezar a ver los tipos de miedo. Yo no voy a entrar mucho en todos los tipos de miedo porque la ciencia o la psicología pues hace una separación por tipos de miedo, pero casi todo lo podemos englobar en dos tipos de miedo, que es lo que yo me voy a enfocar, que me parece que con eso podemos entender bastante y tomar conciencia de muchas cosas. Como les decía, hay dos tipos de miedo y el primer miedo sería el miedo real. El miedo real se construye a partir de componentes obviamente reales, cuando hay una amenaza real. El estímulo causante puede ser, por ejemplo, la presencia de un animal, por ejemplo un león o un perro. Hay gente simplemente que le da miedo a los perros, pero para poner un ejemplo un poco más extremo, si fuéramos en una selva o en algún lugar y encontráramos un león, obviamente se va a activar una alarma de miedo en nuestro cuerpo, que es el instinto, que nos dice que hay una amenaza real. Así es. Entonces, el miedo a caer, por ejemplo, de un lugar muy alto es otro miedo real. Cuando estamos en ese lugar, es real que nos podemos caer y por eso podemos llegar a sentir miedo y vamos a reaccionar como alguna de las tres formas que mencioné. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene un valor adaptativo, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Simplemente a veces reaccionamos. Cuando estamos ante un peligro, a veces simplemente reaccionamos, o huimos o luchamos, cualquiera de las reacciones que comenté, y no lo hacemos realmente conscientes o pensándolo. Simplemente es una reacción ya automática. Entonces, esto voy a hablar un poquito de lo que es la respuesta fisiológica, lo que pasa con el cuerpo cuando se activa este miedo, porque es importante entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra biología. En nuestro cuerpo tenemos algo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el responsable de que el cuerpo disponga de su rendimiento máximo durante un breve periodo de tiempo, justo en el momento en que el individuo se ve presa de pánico. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo y qué es lo que va a hacer este sistema nervioso simpático para alejarnos del miedo o para hacernos reaccionar instintivamente con el miedo? Bueno, lo que va a pasar es que se va a generar una reacción química en nuestro cerebro ante el miedo, y esto va a traer varias respuestas en nuestro organismo. Ahorita aquí se lo voy a comentar. Por ejemplo, se estimulan los músculos del cuerpo
Básicamente lo que pasa es que el, se va a, el cerebro va a hacer una hormona para que el cuerpo pueda, para que sea la señal de alarma al cuerpo, y el cuerpo se va a preparar. La sangre de nuestro estómago va a ir preferentemente a nuestras piernas y a nuestros brazos para que podamos tener toda la energía en ellos, porque si vamos a huir necesitamos tener toda la energía en nuestras piernas para poder huir, para tener la habilidad para huir de lo que estamos huyendo, o para poder pelear. Por eso es que vamos a tener la mayor parte de concentración de sangre en ese momento en nuestros brazos y en nuestras piernas. Algo también que pasa es que nuestro sistema inmunológico disminuye en ese momento. Solamente en el periodo de estrés en el que estamos ante una amenaza real, nuestro cuerpo va a reaccionar de esa manera y nuestro sistema inmunológico va a disminuir, porque en ese momento no es importante para huir del peligro o para estar a salvo de ese peligro. Como les decía, entonces se van a estimular los músculos y se va también a aumentar la frecuencia cardíaca para que podamos afrontar todo ese peligro. Se dilatan los bronquios de los pulmones, con lo que se incrementa la retención de oxígeno y causa la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, aumentando el suministro de la sangre, como les comentaba. Entonces, básicamente lo que pasa es eso. Otra cosa que pasa también muy importante es que nuestro sistema, nuestra parte racional del cerebro, se podría decir que se apaga, porque en ese momento no necesitamos pensar qué es lo que vamos a hacer, necesitamos simplemente evitar ese peligro. Esto quiere decir de alguna manera que en ese momento es como si nos volviéramos tontos, es decir, no vamos a poder racionalizar la situación, vamos a actuar y después vamos a poder racionalizar qué fue lo que nos pasó. Entonces así nuestro cuerpo va a presentar diferentes reacciones, pero todas son con el objetivo de que podamos afrontar ese peligro que es real, que estamos viviendo y que necesitamos evitar el peligro. Es como les comentaba al principio, es un instinto, pero esta reacción, esta función del organismo no es para un largo periodo de tiempo, es para un periodo de tiempo muy corto, que es el tiempo que necesitamos para estar a salvo de ese peligro. Es la conservación, y por eso es que vamos a actuar automáticamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para ir avanzando poco a poco. Así que si alguien tiene una pregunta, la leo y la voy respondiendo. ¿Por qué hace todo esto nuestro cuerpo? ¿Por qué hacen todas esas reacciones químicas y toda esa preparación? Pues obviamente es para poder estar a salvos. Tiene 4 objetivos que son necesarios en caso de enfrentarse a una amenaza. El primero es aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos, motivo por el que se retira de otras funciones en ese momento. Como les decía, el sistema inmunológico se apaga para poder realizar esta función. El segundo es proporcionar una aportación de energía extra al cuerpo, para lo que aumenta la presión sanguínea, así tenemos más energía, el ritmo cardíaco y el azúcar en sangre. El tercero es prevenir una pérdida de sangre excesiva en caso de ser heridos, por lo que se potencia la función de coagulación. Y el último es hacer que el cuerpo sea más fuerte y lo más rápido posible. Así, de esa manera podemos enfrentar ese miedo de la mejor manera posible. Todo esto pasa cuando estamos enfrentándonos
al miedo, cuando estamos hablando del miedo real, es cuando es una amenaza real, algo que nos está sucediendo en el momento. Y eso es lo que va a pasar en nuestro cuerpo. Aquí lo importante también es que esta reacción fisiológica no nomás se da cuando el miedo es real, sino cuando se da el segundo tipo de miedo, que es el que voy a entrar ahorita en este momento. Bien, vamos a ver si llegamos a eso. Cintia pregunta que, creando imágenes que te causan miedos, ¿cómo las liberas? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo creando imágenes? No sé exactamente, pero creo que esto entra dentro del miedo irreal o irracional, que es el segundo tipo de miedo. Vamos a ver si esto responde a eso. El miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar en un avión, obviamente. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. De forma consciente o inconsciente, el miedo que sentimos puede llegar a condicionarnos hasta extremos insospechados si dejamos que nos influya a cada ocasión en la que nos encontramos en una situación comprometida por algún motivo. Y es que cuando estamos expuestos a múltiples veces a cualquier tipo de estímulo, este acabará por influir en nuestra conducta. Entonces el segundo tipo es el miedo irreal, también se le conoce como miedo psicológico. Este es cuando no hay un peligro real en ese momento y es cuando, en base a nuestros pensamientos, generamos el miedo. Por ejemplo, si, como les comentaba, el miedo a hablar en público, mucha gente puede tener miedo a hablar en público, pero ese miedo está basado en todo lo que pensamos en relación a esa experiencia, a lo que van a pensar los demás de nosotros, el temor a equivocarnos. Son muchos los pensamientos que podemos generar en relación a esa experiencia y nos puede causar miedo. Entonces vamos a tener algunas de las reacciones, aunque el miedo sea real o irreal, como en este caso, las reacciones se van a presentar y son muy sutiles porque siempre vamos a huir o vamos de cierta manera a luchar para no tener ese tipo de experiencias. Y simplemente a veces a veces incluso por el mismo miedo, vamos a tomar la tercera opción de las reacciones, que es ser sumisos y aceptar hacer algo aun cuando no queremos, pero vamos a estar estresados por ese miedo. Entonces, el miedo irreal o psicológico lo generamos en nuestros pensamientos y no está, básicamente se podría decir que no está en el presente. Está basado en experiencias previas y está situado ese miedo en el futuro, en lo que puede pasar en un futuro, no en lo que está sucediendo. El miedo real es algo que está sucediendo en este instante y simplemente vamos a reaccionar de manera automática. Pero el miedo irreal, ¿no? El miedo irreal es algo que vamos alimentando nosotros mismos con nuestros pensamientos y eso con el tiempo se puede llegar a generar una fobia. Aquí lo importante es que aunque el miedo sea irreal, nuestro cuerpo va a presentar la misma reacción fisiológica y es importante aquí comprender esto porque el cuerpo no está preparado, la biología no está preparada para tener este estrés por demasiado tiempo. Si nosotros nos mantenemos con pensamientos de miedo psicológico, miedos irreales hacia cualquier cosa, estamos haciendo que nuestro cuerpo se prepare para una reacción que no existe. Y lo que pasa es que durante todo ese tiempo que estamos estresados, nuestro sistema inmunológico, como les comenté, baja y nuestra capacidad racional disminuye. Entonces, por eso a veces no podemos encontrar soluciones ante ciertos problemas, porque básicamente no podemos pensar.
estamos preparados para actuar solamente con el instinto. Y nuestro instinto nos pide huir, luchar o quedarnos inmóviles para poder sobrevivir al peligro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Y eso es porque tenemos las neuronas, hay unas neuronas que se llaman espejo, que son las que reaccionan ante ciertos estímulos, y nuestro cerebro va a activar esas neuronas aun cuando sea algo real o cuando sea algo irreal. Entonces nuestro cerebro no distingue si el miedo que estamos nosotros sintiendo es por algo real o es algo irreal. Esa distinción solamente la hacemos nosotros de manera consciente, ¿sí? Entonces nosotros estamos activando en nuestro cuerpo una respuesta de estrés constante. Hoy en día casi la mayoría está preocupada y esa preocupación se torna en miedo por diferentes situaciones en su vida. Entonces lo que está pasando es que estamos dándole entrada a las enfermedades porque estamos manteniendo nuestro sistema inmunológico bajo por esta situación de estar estresados, generando miedos psicológicos ante lo que puede pasar o ante experiencias que ya nos pasaron. Tenemos miedo a que se repitan y no hemos sanado esa experiencia, y eso nos mantiene en el estrés. Durante nuestra vida vamos adquiriendo varios miedos hacia varias cosas. Todos los demás miedos son adquiridos a base de experiencias propias o ajenas. Por ejemplo, el miedo a las arañas, a la oscuridad, a los payasos, a los perros o a la muerte. Son cosas que aprendemos a temer porque nos ha pasado alguna experiencia cercana con esto. No necesariamente que lo vivamos nosotros, sino alguien más lo ha vivido y nos ha contado esa experiencia y nos hemos programado para sentir miedo ante esas ciertas experiencias, aunque no las hayamos vivido. Entonces vamos adquiriendo miedos. Obviamente también cuando vivimos algo que nos causa miedo, eso se queda en nuestra memoria. Nuestro cuerpo lo registra para encontrar una solución en un futuro. Sí, nos comenta Mariana que el miedo está generalmente relacionado con el pasado. Bueno, sí, porque es nuestra base siempre, nuestra memoria, nuestro inconsciente va a buscar en lo que ya nos ha pasado, en las experiencias que hemos vivido, o no nada más en las que hemos vivido nosotros, sino en las que han vivido las personas que conocemos, o incluso hoy en día lo que hemos visto por televisión, lo que otras personas han vivido. En base a eso, vamos a ir generando nuestro concepto del miedo, de qué es lo que nos causa miedo y por qué es que nos puede poner en peligro esa situación. Los miedos innatos son aquellos solamente que nos van a preparar de manera instintiva para huir de un miedo real. Pero eso va a ser una respuesta totalmente automática de nuestro cuerpo y vamos a actuar sin pensar. Algunos autores afirman que existen ya miedos inherentes como el miedo a la oscuridad o la muerte, ¿verdad? Pero esto es porque ya generación por generación estos miedos se van transmitiendo ya casi que por herencia biológica más que por educación. Todos los miedos, como todo el aprendizaje, lo hacemos de manera asociativa. Vamos asociando cosas con el temor y con el miedo. Vamos aprendiendo que ciertas cosas nos dan miedo y esa asociación de cosas nos hace formar nuestro concepto de lo que debe ser temor o nos debe causar miedo a nosotros.
Una fobia es un miedo absoluto, un terror irracional hacia un objeto o una situación, aunque todavía hay mucho que no se sabe acerca de las fobias. Se sabe que son bastante difíciles de solucionar para una persona con fobia. Es muy complicado encontrar una manera de evitarlas. Hay fobias, hay personas que ante las fobias tienen reacciones bastante fuertes, se descontrolan y no son capaces de controlarse en el momento que se presentan esas reacciones. Vamos a ver ahora, les voy a platicar. Esto es el miedo en general, de la manera en que lo podemos encontrar en muchas partes, definiciones, varias de psicología o de la ciencia. Pero voy a hablar un poquito acerca del miedo visto desde el curso de milagros. El curso de milagros también nos lo simplifica bastante más y nos da ciertos conceptos que pueden ser bastante interesantes para comprender nuestros miedos. El curso de milagros va a hacer solamente, nos va a decir, nos va a enseñar que solamente se pueden experimentar dos emociones en la vida. Una es el amor y la otra es el miedo. Nos dice que una la hemos inventado nosotros. El miedo es de nuestra invención porque forma parte de nuestros pensamientos y nosotros somos los que formamos los conceptos de miedo. Y el otro se nos dio, que es el amor. El amor es algo que se nos ha dado de forma natural. Es algo natural en nosotros. Y el miedo se puede presentar, nos dice el curso de milagros, de diferentes formas, pero todos al final son parte del miedo. El amor, como nos dice el curso de milagros, es inmutable. El amor nunca va a cambiar, pero el miedo se puede presentar de muchísimas formas. Todas son bastante irracionales, adopta muchas formas porque es el contenido de nuestras fantasías individuales. Cada uno forma sus conceptos de miedo y a veces hasta lo defendemos ante los demás, que eso es algo que nos debe causar miedo a todos. El curso Milagro nos dice, por ejemplo, que podemos controlar. Dice, puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Las emociones son algo que no se pueden controlar. Mm, es Solamente podemos controlar la reacción que vamos a tener ante nuestras emociones, en este caso el miedo. Si nosotros sentimos miedo, podemos controlar nuestra reacción, pero no podemos controlar el que sintamos o no sintamos miedo, hablando sobre todo del miedo real, porque el otro miedo, que es psicológico, que es irreal, obviamente es irreal y no existe. Lo estamos formando nosotros en nuestra mente con nuestros pensamientos. El curso de milagro nos dice que el ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta que realmente tienes miedo. Todas estas definiciones, todas esas maneras de sentirse son al final parte del miedo, pero nosotros lo vemos como cosas diferentes. Pero tener todo este tipo de reacciones es en realidad estar viviendo con miedo, porque de otra manera no pudiéramos actuar de esa manera. Y el ego nos permite que nos definamos de esa manera, como altaneros o como frívolos, pero lo que está pasando en nosotros cuando estamos actuando de esa manera es que realmente tenemos miedo, pero no somos conscientes a qué le estamos teniendo miedo. Dice también aquí, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. ¿Crees en lo que consideras valioso? Si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. El miedo, como dice aquí,
creemos en lo que consideramos valioso, y si creemos que el miedo existe es porque le estamos dando valor y lo estamos considerando como algo valioso. Por eso es que a veces no nos podemos librar del miedo, porque no entendemos que inconscientemente lo tenemos ya como algo muy valioso, porque es algo real para nosotros. Y es complicado cuando alguien nos dice que el miedo no existe. Pero el miedo existe obviamente en nuestros pensamientos y en lo que tenemos en nuestra memoria acerca del pasado, y lo que no queremos que se repita en nuestro futuro. Dice, siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Hay que observar lo que pensamos. Si tenemos miedo a algo en específico, hay que observar qué pensamos acerca de eso. Por ejemplo, si mi miedo es a hablar en público, yo tengo que observar mis pensamientos acerca de eso. ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando tal vez que los demás van a pensar algo de mí, que tal vez los demás se puedan burlar, que tal vez van a pensar que no hablo bien, que no me sé expresar. Todo eso va a hacer que yo mismo me genere miedo y huya, o vaya a tener una de estas reacciones ante el miedo. Puedo huir de esa situación. Como les decía, también a veces podemos luchar, ¿verdad? Para no tener una experiencia de ese tipo. Y para luchar, pues vamos a encontrar muchas justificaciones ante los demás, ¿verdad? Vamos a generar un montón de maneras de defendernos ante los demás para justificar el hecho de que no hagamos algo que tenemos miedo. El miedo siempre es un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Aquí el curso de milagros nos habla de que siempre va a haber tensión cuando lo que deseamos y lo que hacemos no es lo mismo. Podemos hacer, podemos hacer cosas que no deseamos y eso nos va a causar tensión, o podemos desear hacer ciertas cosas y no hacerlas, y eso también nos va a causar tensión. A veces queremos simplemente hacer algo que nos da miedo, pero no lo hacemos y estamos viviendo en tensión o en estrés porque no estamos siendo congruentes con lo que sentimos y con lo que hacemos. La otra manera, una persona que está a la defensiva, nos pregunta Mariana, es porque tiene miedo, es porque tiene miedo. Está sintiendo siempre que alguien lo va a atacar. Tiene este pensamiento de que hay personas que lo pueden agredir y siempre va a estar a la defensiva. Pero también la persona tiene que ser consciente de que si siente que algo lo puede dañar es porque ella siente que puede ser dañada. Ella es una manera de desvalorización, sentir que nos pueden dañar, ¿verdad? Porque todos, todos podemos obviamente ser dañados en algún momento, pero vamos a traer una experiencia en base a nuestro miedo. Si nosotros siempre estamos pensando que los demás nos pueden dañar, pues vamos a hacer que esa sea nuestra realidad y va a haber gente que nos va a venir a dañar. Pero porque nosotros somos los que creemos y nuestra creencia la vamos a ver siempre en el mundo. Siempre vamos a ver aquello que creemos. Si creemos que somos débiles, si creemos que alguien nos puede dañar, lo vamos a ver porque así lo creemos. La segunda forma en que nos ponemos en tensión, así como aquí nos dice el curso de milagros, dice, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. A veces creemos que debemos comportarnos de cierta manera o debemos hacer ciertas cosas y no queremos hacerlas realmente. Eso también nos va a causar tensión y es parte del miedo.
Dice aquí también, solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que estás en conflicto con respecto a lo que quieres, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancias entre lo que quieres y lo que haces. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce el miedo. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes de comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. La mente nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Como les decía, si nosotros creemos en algo, como lo que comentábamos, en que hay personas que nos pueden dañar o hay personas que quieren hacernos daño, esta creencia va a hacer que todo se mueva en nuestra vida para que esa experiencia llegue a nosotros. De otra manera, no podría llegar. Si nosotros no creyéramos en eso, no pudiera llegar. Dice aquí el curso de milagros, a primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Esto es algo importante que nos dice el curso de milagros. A veces no somos conscientes del miedo que tenemos de nuestros pensamientos, que por eso creemos que no tenemos esa capacidad de crear nuestra vida, y por eso no los podemos reconocer. No reconocemos que nuestros pensamientos sentimos miedo, que pensamos que hay personas que nos van a dañar, que nos puede ocurrir un accidente, que lo que está pasando en el mundo nos causa miedo, y eso es lo que hace que nos enfoquemos tanto en el miedo y lo hagamos real en nuestras vidas, porque todos vivimos en un determinado contexto de acuerdo a la ciudad donde estemos, y pasan ciertas cosas, pero no le ocurren a todos, le ocurren a ciertas personas. Entonces está en uno la manera en que va a pensar acerca de esas situaciones. No las vamos a negar, pero si tenemos miedo de eso, lo vamos a hacer real en nuestra vida y vamos a vivir experiencias relacionadas a esos miedos. Tal vez no directamente, pero tal vez vamos a verlas en personas muy cercanas, y eso va a hacer que nos mantengamos en el miedo. El miedo no siempre nos ocurre a nosotros directamente. A veces el miedo que sentimos es por lo que otras personas han vivido o viven. Dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. A veces queremos dominar nuestros miedos, pero realmente lo que hacemos es darles más fuerza. El miedo lo tenemos que reconocer, lo tenemos que aceptar y tenemos que observar nuestros pensamientos para poder realmente cambiar nuestra situación de miedo. Dice el curso, Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Nosotros somos los que creamos nuestros miedos. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. No es el presente el que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente
cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Siempre que tienes miedo de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar, pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida y no a la muerte. Son algunas de las frases que nos da el curso de milagros para poder comprender las dos emociones que somos capaces de sentir, que es el amor y el miedo. Bien. No sé si alguien tenga una pregunta ya más concreta para poder hablar de algo más, ahora sí más concreto, más específico. Si alguien tiene algo que compartir para leerlo aquí para todos, una pregunta. Sí se pueden cambiar los pensamientos de miedo. Primero hay que reconocerlos y ser conscientes de qué pensamientos nos están generando el miedo. Siempre los pensamientos los podemos cambiar. Se pueden invertir los pensamientos. Se puede... Por eso hay que empezar, hay que hablar siempre de las cosas de manera bastante concreta. Saber qué es lo que nos causa miedo y ir reconociendo esos pensamientos para poderlos cambiar. Si yo estoy pensando en lo que los demás pueden pensar de mí, voy a tener miedo a hacer muchas cosas por lo que los demás piensen. Pero todos inevitablemente pensamos cosas de los demás y los demás inevitablemente van a pensar cosas de nosotros, tanto positivas como negativas. Entonces, si le damos demasiado valor a lo que los demás piensan, pues obviamente nunca vamos a salir de un cierto miedo que tengamos. Entonces, eso es una manera de pensar, preocuparnos por lo que los demás piensan. Entonces, podemos cambiar nuestros pensamientos y aceptar que los demás van a pensar cosas de nosotros y que eso no es algo que nos deba preocupar demasiado, como para no hacer algo que realmente nos guste, por ejemplo. Habría que hablar, tendríamos que hablar ya de un miedo más en concreto para poder entonces
poder llegar a algo más concreto, a algo más. El miedo a la muerte. Bueno, para empezar, la muerte es algo que no podemos evitar. Y no sabemos, no podemos saber en qué momento vamos a morir. Y si lo supiéramos, pues quizás no haría la mayor diferencia. Si, como dicen, bueno, no sé, yo siempre he escuchado mucho una frase que dicen que cuando, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Entonces, la muerte es algo por lo que vamos a pasar todos. Lo, lo que tenemos que ver también es qué tan... A lo mejor tenemos miedo también a morir de alguna manera en específica. Y es lo que tenemos que ir cambiando cerca. Por ejemplo, si tenemos miedo a ciertas enfermedades, tenemos que comprender de qué manera es que se dan las enfermedades en nosotros, de acuerdo a muchos mucho conocimiento que hay ahora de las emociones, cómo afectan al cuerpo. Y de esa manera, pues comprender que las enfermedades no están al margen de nosotros. Nosotros tenemos mucho que ver con nuestra enfermedad que nos puede llevar a una muerte, ¿no? La otra, morir en un accidente, pues obviamente, sí, bueno, pero todos estamos expuestos por ejemplo, un accidente puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento, aunque estemos en la casa inmóviles, nos puede pasar. La muerte va a llegar en su momento. Siempre se dice que el alma es la única que sabe en qué momento es el momento adecuado. El curso de milagros nos dice que nadie se muere realmente sin quererlo. Conscientemente no podemos no querer, pero nuestra alma sí que lo sabe y nosotros en su momento lo vamos a saber. Pero el miedo no es algo que nos va a indicar el momento. El miedo nos va siempre a alejar más bien de vivir ciertas experiencias. A veces tenemos miedos relacionados con ciertas experiencias que nos puede llevar a la muerte por lo que les ha pasado a otras personas y nosotros evitamos vivir esas experiencias. Y la otra es el apego que tenemos también hacia a lo material, a las personas, el creer que la muerte es como un fin y no saber que la muerte es simplemente una experiencia más que nos va a llevar a vivir otra experiencia diferente que es probablemente el despertar a la conciencia de Dios. Pero inevitablemente todos vamos a llegar a ese punto de la muerte. El curso de milagros nos dice que cuando cambiamos nuestra percepción del mundo y seamos más conscientes y dejemos nuestros apegos y nuestros miedos, pues la experiencia del mundo ya no va a ser tal vez necesaria. Nosotros vamos a saber en qué momento en qué momento vamos a querer partir de este mundo y vamos a poderlo tomar la decisión de manera consciente. El apego es miedo, sí, miedo a perder eso a lo que nos apegamos. Nos apegamos a las personas por miedo a perderlas, a que ya no estén cerca de nosotros, a que se olviden de nosotros. Nos apegamos a las cosas materiales, les damos un significado mayor, pensamos que
que las cosas existen solamente cuando están cerca de nosotros, sin saber que mientras estén en nuestros pensamientos, las cosas existen porque están en nuestros pensamientos. Y en nuestro pensamiento, nuestro cerebro además registra toda la información de todo lo que percibimos, consciente e inconscientemente. Miedo a perder una persona. Lo que pasa es que son conceptos que hemos generado. O sea, no podemos tener una persona porque las personas no son de nuestra posesión. Todos somos libres y a veces nos apegamos a las personas y tememos perderlas porque las queremos tener, no queremos darle la libertad que todos en realidad queremos, pero no la damos. Entonces nos apegamos y hacemos muchas cosas para evitar que las personas se vayan, pero por miedo, no es por amor. El amor es libertad y por amor no vamos a retener a nadie, porque le vamos a dar la libertad que nosotros tenemos. Pero si nosotros no nos amamos de la misma manera y no somos conscientes de lo libre que somos, no vamos a poder dar la libertad que nosotros no tenemos. No podemos darle algo a los demás que nosotros no tenemos. Si nosotros no tenemos libertad para vivir, no le podemos dar la libertad a los demás para vivir. Preferimos retener a una persona, eh, tratar de controlar a las personas por medio de muchas veces del victimismo, de chantajes sentimentales, por ejemplo, para que no se vayan, para que crean que las necesitamos, para no dejarlas ir. Exist no sé si me preguntas, Mariana, si es pregunta, dices por qué existimos a través de ellas. No comprendí si es pregunta o me estás comentando, pero lo que pasa es que nosotros no existimos a través de nadie, o sea, compartimos nuestra vida con quien decidimos. Lo que le comentaba, por ejemplo, a veces preferimos que una persona se quede con nosotros por, por lo que hacemos, este, en vez de que la persona decida estar con nosotros porque realmente quiere estar, ¿sí? No aceptamos que las personas decidan cuándo estar y cuándo no estar ya con nosotros. Y nosotros igualmente a veces no decidimos, nos dejamos llevar por lo que la otra persona dice. Ah, ok, ya te entendí, Mariana. No sé si queda claro lo del apego, pero cuando somos personas totalmente libres, cuando somos personas completas, no vamos a intentar apegarnos a nada, ni a las, ni a las personas, obviamente. Vamos a compartir con las personas nuestras experiencias de vida. El amor es compartir, el amor no se puede este, dar a cambio de nada. El amor se da de corazón y ese dar es compartir nuestra vida. Nosotros podemos decidir compartir la vida con alguien, pero la otra persona es totalmente libre de decidir si la quiere compartir o no la quiere compartir o cuánto tiempo la quiere compartir, porque nosotros también somos libres de decidirlo. Pero a veces nos quedamos tan apegados, a veces no queremos separarnos de alguien más que nada por creencias que hemos aprendido. Sobre todo a veces los divorcios no se presentan porque estamos en la creencia de que un matrimonio debe ser para siempre o que una relación debe durar toda la vida, pero en realidad las relaciones deben de durar el tiempo que deben de durar. Hay relaciones que pueden durar un día y hay relaciones que pueden durar toda la vida. Pero como dicen, el,
el tiempo, el único tiempo que existe es el presente. Entonces, una relación que dure toda la vida es la relación que está centrada en el presente. Cuando dos personas están centradas en el presente y comparten con libertad y no tienen ese apego, pues el presente siempre va a ser mejor entre esas dos personas. Así es, la creencia del amor para toda la vida es eso, una creencia. Porque el amor no es una relación entre dos personas. El amor es algo que es algo natural en nosotros, pero no es para dárselo a una persona en específico. Porque vamos a entrar en hacer a las personas especiales. Somos muy dados a querer compartir algo porque esa persona la queremos especial y que solamente esa persona nos puede dar lo que nosotros creemos que necesitamos tener o que podemos obtener por medio de ella. Pero en realidad nadie debería tener esa necesidad de recibir algo por medio de la otra persona. Así es como la canción dice, yo no sé mañana si se acaba el mundo, es exacto. El mundo puede terminar en cualquier instante o la vida de una persona, pero como dicen, tenerle a tener miedo a la muerte es realmente tenerle miedo a la vida, porque vamos a dejar de vivir, vamos a dejar de experimentar. La vida es una experiencia y esa experiencia somos libres de vivirla como nosotros queramos, ¿verdad? Cada uno es libre de vivirla de la manera que decida. Siempre la base va a ser el amor y el amor es obviamente compartir y no tener pensamientos de ataque. Relaciones basadas en la carencia, dice Mariana, exacto. Estamos viviendo en la carencia muchas veces y las proyectamos en la otra persona. Eh, Nuestra necesidad de, de ser seres completos lo vemos en la otra persona que creemos que nos complementa o como se dice a veces la media naranja. Creemos que la media naranja es otra persona y la media naranja siempre es uno, ¿verdad? Cuando uno es completo, ya no busca una relación por necesidad, busca una relación simplemente porque decide que esa es la persona con la que quiere compartir. Porque a lo mejor obviamente tienen gustos en común, encuentran este que el carácter de cada uno es compatible o les gusta el carácter de la otra persona, pero no van a intentar cambiarlo ni van a intentar retenerlo en ningún momento porque la persona siempre va a ser libre de elegir. Como uno mismo es libre de elegir siempre iniciar o terminar una relación. El curso de milagro nos habla del especialismo, cómo hacemos especiales a las personas y creyendo las que son diferentes. El ego siempre va a separar. El ego es un pensamiento de separación. Una forma de separar a las personas es hacerlas diferentes. Diferentes en carácter, diferentes en habilidades, diferentes en capacidades. La creencia que el otro me va a salvar, bueno, es parte de el creer que necesitamos que alguien nos salve y el no tenerlo nos va a generar miedo. Y si le encontramos a esa persona que creemos que nos va a salvar, nos vamos a apegar a ella por el miedo a perder eso, esa salvación, por decirlo de esa manera. Es correcto, Mariana. Es correcto. Y no nomás apegamos a las personas, nos apegamos hasta nuestros bienes materiales, a los animales, a nuestros trabajos, a un estilo de vida. Tenemos muchos apegos y todo eso es miedo, miedo a perder todo eso que hemos logrado. Tenemos miedo incluso a lo que no hemos logrado y tenemos miedo a no lograrlo. Los miedos son algo que nos hemos generado
bastante fuerte. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengamos para acerca de el miedo? El, por ejemplo, el miedo a los animales muchas veces es por experiencias que hemos pasado, pero los animales mm, son muy receptivos a la energía que estamos este, transmitiendo por nuestro estado emocional, y es por eso que a veces nos llegan a atacar los animales. No es tanto porque el animal sea agresivo, cuando el animal llega a sentirse en peligro por esa vibración que estamos ejerciendo, es cuando nos puede llegar a atacar. No es que... pero a veces vivimos con ese miedo sin comprender que nosotros también vibramos y despedimos una energía que puede ser que sienta que un animal, un perro por ejemplo, se sienta agredido y nos pueda llegar a atacar. Dice Mariana que entendido todo hasta acá. Bueno, esperemos que se comprenda un poquito la idea, y como quiera más adelante podemos intentar ampliar más el miedo, o hablar ya sobre miedos más más concretos. Esto era algo general acerca del miedo, comprender un poquito lo que es algo, primeramente es algo natural, el miedo como instinto, como un instinto que tenemos para sobrevivir, es algo natural, es una alarma de nuestro cuerpo que nos ayuda precisamente a mantenernos a salvo, pero de los peligros reales. Aquí el detalle es que nosotros somos seres bastante ya racionales, que nos inventamos los miedos y tenemos miedo a cosas que no están sucediendo en el momento. No vivimos el presente y estamos pensando en tanto lo que nos ocurrió como lo que nos puede llegar a pasar en un futuro. Todo miedo psicológico y real se va a centrar en el pasado o en el futuro. Y eso nos va a hacer que estemos en mucha tensión en el presente y que no podamos vivir de la mejor manera. Vamos a estar divididos, nuestra atención va a estar dividida en el futuro o en el pasado y aparte en el presente. Por eso a veces también, aparte de miedos, somos bastante distraídos y sí, nos inventamos muchas historias, nos hacemos muchas historias con relación sobre todo al futuro, o a veces incluso las relaciones, las experiencias del pasado, nos las hacemos tan rebuscadas y en vez de ir a lo que sentimos, hacemos interpretaciones de lo que hemos vivido, de lo que los otros pensaron, de por qué los otros actuaron como actuaron, o qué pensaban, qué intención tenían, si nos querían hacer daño. Entonces empezamos a generar una novela bastante grande, y en base a eso también vamos a generar miedos. Somos bastante racionales. Debemos de saber utilizar de mejor manera nuestra parte racional, utilizar mucho la lógica también. Nos dice Cintia, ayer, que en el texto del curso de milagros leyó, una percepción sana induce a una elección sana. Así es. Cuando nuestros pensamientos los cambiamos, el curso de milagros habla siempre de una inversión de pensamiento, invertirlos. Es decir, nuestro pensamiento, por decir, es negativo, cambiarlo a positivo. Por ejemplo,
lo que también nos habla mucho el libro de tus zonas erróneas, que a veces decimos, por ejemplo, me haces enojar, en vez de decir lo que haces, yo decido enojarme en relación a lo que tú estás haciendo, ¿va? Pero es una decisión que uno toma. De esa manera uno se hace responsable de lo que siente, de sus emociones, y es ahí donde uno puede tomar conciencia de cómo está uno pensando y cómo está uno sintiendo. Esa puede ser un cambio de pensamiento. En lugar de decir la otra persona me enoja, es decir, ¿no? Yo decido enojarme con lo que la otra persona hace o dice. No, sentir miedo no es malo. Sobre todo entendiendo que tenemos un instinto y que nos va a preservar la vida. Ese miedo es totalmente natural y nos va a ayudar precisamente a eso. Pero el miedo psicológico y racional no es que sea bueno o sea malo, sino que nos va a mantener en un estado de tensión irreal, pero para el cuerpo sí va a ser muy real, porque el cuerpo va a reaccionar fisiológicamente como si el miedo fuera real. Para el cerebro el miedo es real y va a hacer toda esa respuesta fisiológica, que es una de esas partes importantes que nos va a reducir el sistema inmunológico. Vamos a estar más propensos a tener una enfermedad. Por eso mucha gente dice que cuando se estresa se enferma, y es cierto, porque el estrés es sinónimo de que el sistema inmunológico va a estar bajo. Porque la biología así está programada, es como funciona nuestra biología, y eso sí no se puede cambiar. La biología funciona como funciona. Pero no es que sea bueno o malo sentirlo, hay que reconocer lo que uno siente. Todo lo que uno siente es eso, lo que uno siente. Lo que pasa es que hemos aprendido a juzgar las cosas como buenas o malas. Si uno siente miedo, pues ya está, siente miedo, pero hay que ver qué es lo que está uno pensando, a qué es a lo que uno tiene miedo, y ver de qué manera puede uno cambiar su manera de pensar, porque eso va a cambiar la manera en que percibimos. Por eso es que se dice que una percepción sana induce una elección sana, porque si nosotros no vemos miedo en el exterior, nuestras decisiones no van a estar basadas en el miedo. Como ya veíamos, hay tres tipos de respuestas: huir, pelear o quedarnos paralizados o sumisos. Si nosotros percibimos miedo, pues obviamente vamos a reaccionar con cualquiera de estas tres, y esa reacción nunca es una respuesta de amor. Nadie huye de lo que ama, y nadie se acerca a aquello a lo que teme. Eso es algo que a lo que hay que tomar bastante conciencia de eso. Bueno, no sé si vamos cerrando, yo creo, este primer video. Vamos a ver qué tal. Es la primera vez que se hace, vamos a ver qué pasa. No sé si tengan un comentario más para ir cerrando ya esta transmisión. Como quiera, en el grupo se van a estar compartiendo hoy algunos videos por ahí que encontré acerca del miedo. Unos tres, me parece que son escenas de unas películas que hablan del miedo en diferentes formas, que nos puede servir para ir cambiando nuestra percepción acerca del miedo. Y por ahí también se van a compartir algunas otras frases donde se habla del miedo. Y bueno, ya más adelante, ya sea que sobre este tema seamos más concretos, o vayamos hablando de otras cosas que nos ayuden a comprender al final también parte de lo que son los miedos. Ya lo vamos a ver. Y por ahí, en parte también la película esta que compartí en la página, la del El Guerrero Pacífico, me parece que se llama. Realmente está muy bien, y en parte habla de los miedos y de los apegos. Gracias, Mariana. Estamos
haciendo todo lo que está en nuestra parte. Es algo que tú sabes que habíamos pospuesto bastante y ahora lo estamos intentando. Esperamos que lo que compartamos pueda dar luz a todo lo que pasamos en nuestra vida y podamos ir cambiando nuestros pensamientos, nuestra percepción del mundo. Y muchas gracias a ti, a Mariana, a Cintia, a Sandra, no sé si todavía está conectada, pero muchas gracias a ustedes por conectarse. Esperemos que podamos seguir haciendo esas transmisiones. Sí, Cintia, la película es bastante interesante y hay que verla varias veces. Es muy, muy buena película. Tiene muchos conceptos. Habla mucho de la relación maestro. Todos tenemos un maestro. No necesariamente tiene que ser una persona. A veces las experiencias son también maestros de vida. Y nuestra relación que podemos llegar a tener con nuestro maestro. Y todos los conceptos que maneja la película acerca del apego, del miedo, de todas esas creencias que tenemos acerca de la competitividad, de ser el mejor, de aquello que queremos lograr para ser felices. Es algo muy importante que la película menciona, ¿verdad? Todos creemos que cuando logremos lo que tanto creemos que nos va a dar felicidad, vamos a ser felices, y muchas veces no es así. Porque la felicidad es algo que debe nacer de nosotros y no algo que debemos de obtener de algo, sobre todo algo material, ¿no? Esto no quiere decir obviamente que no vayamos a hacer cosas por vivir experiencias. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Esperemos que pronto podamos tener otra transmisión. Vamos a ver de qué manera vamos dando los temas. Y como quiera, bueno, por los diferentes medios estamos en contacto. Mariana, gracias, porque Mariana está desde Argentina. Y acá estamos desde México, aprovechando la tecnología, acercándonos un poquito más por la tecnología, pero bueno, ya sabemos que la distancia no existe, esa separación no es real, y nosotros nos unimos a los demás por nuestro espíritu. Entonces, muchas gracias a todas. Vamos a cerrar esta transmisión y estamos en contacto.